Tiempo. El tiempo es una fuerza inamovible en constante avance. Cuanto más avanza el tiempo, lo ocurrido se hunde en el pasado y eventualmente en el olvido. ¿Por qué? Porque las cosas cambian con el paso del tiempo. Pero, ¿han cambiado las cosas? Al igual que el tiempo, el mundo también avanza constantemente. Sin embargo, muchas cosas se han mantenido iguales por un largo tiempo a causa del olvido. Uno, al olvidar un suceso y dejarlo pasar, permite su desarrollo tanto positivo como negativo. Olvidar significa perder el conocimiento y al mismo tiempo la oportunidad de provocar un cambio. Una región en el mundo mayormente olvidada es el Oriente Medio, un conjunto de tierras misteriosas desde las cuales recibimos principalmente malas noticias, como guerras, enfermedades y hambrunas. Un ejemplo de esto es el actual conflicto entre Palestina e Israel. Pero, ¿qué ocurrió en este conflicto? Entre finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, frente al maltrato que recibían las personas de origen judío por parte del antisemitismo de la época, surge el movimiento sionista, fundado por el periodista austrohúngaro Theodor Herzl. El sionismo es una ideología y un movimiento político nacionalista que propuso el establecimiento de un Estado para el pueblo judío. Este movimiento provocó una fuerte inmigración judía sobre la región de Palestina, ocupada en aquel momento por árabes y otras comunidades musulmanas. La inestabilidad de este periodo se intensificó frente a problemas que habían tenido tanto árabes como sionistas sobre promesas incumplidas por parte de Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial y acontecimientos como el Holocausto, al igual que el antisemitismo, incrementó el apoyo al sionismo por parte de los judíos. El 14 de mayo de 1948 se fundó el Estado de Israel en Tel Aviv. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron este territorio, dando lugar a la llamada por los judíos Guerra de la Independencia. Este conflicto daría inicio a la reducción del territorio árabe, periodo conocido por los palestinos como Nakba o destrucción, frente a la expulsión de 750.000 palestinos por tropas judías. La región de Palestina es conocida por la religión judía y el movimiento sionista como la tierra prometida por Dios a Abraham y sus descendientes. Durante la Primera Guerra Mundial, estas ideas fueron apoyadas por políticos como Arthur James Balfour, quien por medio de la llamada Declaración Balfour se mostraba a favor del establecimiento de un Estado judío como una idea no perjudicial para las comunidades que ya vivían en Palestina. Además de su valor religioso, estas tierras habían sido invadidas en la antigüedad por asirios, babilonios, persas, macedonios y romanos. Estos últimos fueron quienes les otorgaron el nombre de Palestina y expulsaron al pueblo judío de allí. La Guerra de la Independencia no fue el último enfrentamiento entre árabes y judíos. En 1956, Israel tendría un encuentro contra Egipto por el Canal de Suez. Entre el 5 y 10 de junio de 1967 ocurriría la Guerra de los 6 días, que resultaría en la victoria de Israel, capturando así la Franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto, Cisjordania a Jordania y los Altos del Golán a Siria, junto con la huida de 500.000 de palestinos. Finalmente, la Guerra de Yom Kippur en 1973 enfrentaría a Egipto y Siria contra Israel, en donde Egipto recuperó Sinaí, pero no Gaza. Palestina actualmente conserva 6.020 kilómetros cuadrados de superficie de sus anteriores 28.165 kilómetros cuadrados, territorio que fue dividido en Cisjordania y Gaza por la línea de armisticio de 1949, tras su primer enfrentamiento con los judíos. A lo largo de este conflicto, Estados Unidos fue un fuerte aliado de Israel, principalmente en busca de impulsar la compra y venta de armamento, mientras que las comunidades árabes no tuvieron el apoyo de ninguna potencia.
Además de la pérdida territorial y el contexto histórico, es fundamental comprender que dichas tierras se encuentran pobladas. Se ha registrado la muerte de 212 personas y 1.400 heridos en los últimos bombardeos a la Franja de Gaza. Este gran conflicto en Medio Oriente es tan solo una de las múltiples víctimas del olvido. Otra nación afectada tanto por el olvido como la guerra es Yemen. Desde Arabia Saudita, donde el presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, firma la renuncia para... Este conflicto tuvo inicio en 2011 cuando se llevó a cabo un levantamiento en contra del gobierno autoritario de Ali Abdullah Saleh con el fin de lograr la asunción del vicepresidente Abdrabbuh Mansur Hadi en busca de una mayor estabilidad. Se comprometió a preservar la unidad del país, su independencia y su integridad territorial. Mansur Hadi fue el único candidato elegido. Sin embargo, al nuevo presidente se le presentaban nuevos problemas como la corrupción, la inseguridad alimentaria, el hecho de que muchos militares seguían siendo leales a Saleh y los ataques llevados a cabo por Al-Qaeda, una organización terrorista paramilitar y yihadista fundada por Osama Bin Laden y actualmente liderada por Ayman al-Zawahiri. Este grupo terrorista, principalmente conocido por perpetrar el atentado del 11 de septiembre de 2001, declara yihad, es decir, guerra santa, y ataca estados en nombre de su dios Alá. We begin with the story of a shadowy multimillionaire who has declared a holy war against the United States. To some in the Islamic world, he is a hero. To the United States government, though, he is a terrorist, a real threat to the lives of U.S. troops. He is Osama bin Laden, and Impact's Peter Arnett takes us into his hideaway and into his mind with this first ever television interview. Osama bin Laden. We declared a jihad, a holy war, against the United States government because it is unjust, criminal, and tyrannical. Mr. bin Laden, you have declared a jihad against the United States. Can you tell us why? The US government has committed acts that are extremely unjust, hideous, and criminal through its support of the Israeli occupation of Palestine. And we believe the US is directly responsible for those killed in Palestine, Lebanon, and Iraq. Due to its subordination to the Jews, the arrogance of the United States regime has reached the point that they occupied Arabia, the holiest place of the Muslims, who are more than 1 billion people in the world today. For this and other acts of aggression and injustice, we have declared jihad against the US. Is the jihad directed against the US government or United States troops in Arabia? What about US civilians in Arabia or the people of the United States? We have focused our declaration of jihad on striking at the US soldiers inside Arabia, the country of the two holy places, Mecca and Medina. In our religion, it is not permissible for any non-Muslim to stay in Arabia. Therefore, even though American civilians are not targeted in our plan, they must leave. We do not guarantee their safety. The US today has set a double standard, calling whoever goes against its injustice a terrorist. It wants to occupy our countries, steal our resources, impose agents on us to rule us, and then wants us to agree to all this. If we refuse to do so, it says we are terrorists. When Palestinian children throw stones against the Israeli occupation, the US says they are terrorists. Whereas when Israel bombed the United Nations building in Lebanon, while it was full of children and women,
the US stopped any plan to condemn Israel. What are your future plans? You'll see them and hear about them in the media, God willing. Por otro lado, los hutíes, un grupo defensor de la minoría Chita Said de Yemen, aprovechó los problemas de Hadi como una oportunidad para tomar el control de las provincias norteñas de Sadá y algunas zonas cercanas. La debilidad del nuevo gobierno generaría un mayor apoyo hacia este grupo por parte de varios yemeníes, incluyendo opositores como los sunitas, quien a comienzo de 2015 tomaría Saná, capital de Yemen, obligando al presidente a exiliarse. En marzo de 2015, Arabia Saudita y otros 8 países árabes, apoyados por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, acusan a Irán de apoyar armamentística y logísticamente a los hutíes, hecho que es negado por estos. El grupo arábico lanzó ataques aéreos contra los hutíes con el objetivo de restaurar el gobierno de Hadi y logra en 2015 establecerse en Adén. Sin embargo, el presidente continúa en el exilio. El primer presidente, Ali Abdullah Saleh, en 2017 es asesinado por las tropas hutíes. Desde entonces, tanto Al-Qaeda como el Estado Islámico han llevado a cabo múltiples ataques letales en Adén. Los hutíes aún no fueron expulsados, incluso han logrado ocupar la ciudad de Taiz. Frente al lanzamiento de un misil balístico a Riad, Arabia Saudita y sus aliados reforzaron su bloqueo contra Yemen con el fin de detener el sospechado contrabando de armas de Irán a los rebeldes. Este cierre es considerado por la ONU como la mayor hambruna que el mundo ha visto en muchas décadas. El aislamiento fue impuesto por Riad tras denunciar el ataque de un misil balístico por parte de los rebeldes hutíes. A continuación les presentaremos imágenes y testimonios que retratan la grave situación que atraviesa el país. Hakim y su hermano Muhammad se despiertan cada día muy temprano, pero no se preparan para la escuela. Su objetivo es recorrer las calles de Saná en busca de latas. Para ellos, la recolección de chatarra es su única vía para sobrevivir en las drásticas condiciones que vive todo el país. El bloqueo de Yemen por la coalición encabezada por Arabia Saudí ha dejado al país al borde del abismo. Ganamos dinero para toda nuestra familia. Salimos temprano para recoger latas. Tenemos 7 hermanas. Nuestro padre tiene problemas de visión. Por eso buscamos latas y otra chatarra para después venderla, poder comprar comida para toda la familia y pagar la casa. Más de 6.800 civiles han muerto y al menos 10.700 han resultado heridos desde marzo de 2015. Actualmente Yemen es el país más pobre de la península arábiga. El olvido se extiende por mucho más que Medio Oriente, prácticamente el resto del mundo. Es necesario aclarar que en este episodio hablamos sobre las principales víctimas del olvido. Tras escuchar sobre temas como los mencionados y no actuar de ninguna forma, nos convertimos en cómplices del olvido. Tal como visto anteriormente, la consecuencia principal del olvido es la muerte. El continente africano actualmente es afectado por una fuerte pobreza. Los primeros 10 países más pobres del mundo son africanos. De aquí surgen como consecuencia hambrunas y una gran vulnerabilidad a enfermedades como originado en África Central, el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH ataca el sistema inmunitario del cuerpo, dejando a este indefenso contra cualquier enfermedad. El avance de este virus sin un tratamiento puede resultar en su etapa final, conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Por causa de esta enfermedad, en África han muerto 1.110.141 personas en la zona subsahariana y 2.829 en el norte. Las enfermedades respiratorias como bronquitis y neumonías son la segunda causa de muerte en este continente. En este caso, incrementa la dificultad de llevar a cabo tratamientos al ser estas enfermedades de rápida propagación. Enfermedades como estas en este lugar resultan en 1.1 millones de muertes por año. Frente a causas como deshidratación, mala calidad del agua, hambrunas y malnutrición, el sur de África y el sudoeste de Asia son las zonas que acumulan casi el 80% de todas las muertes por diarrea del mundo. De más del medio millón de muertes de malaria al año en el África subsahariana, el 75% son niños. La malaria consiste en parásitos transportados por mosquitos que dentro del cuerpo desarrollan nuevos parásitos los cuales infectan a los glóbulos rojos del cuerpo. Por suerte, vacunas contra la malaria se encuentran en desarrollo. La meningitis y la tuberculosis suman, en África, más de medio millón de muertes cada año. Ambas están controladas en los países desarrollados.
pero son un grave peligro en el sur del continente africano. El olvido tanto emergente como inducido siempre fue, es y será combatible por medio de la información. La forma principal que tienen las personas particulares para participar sobre conflictos como los mencionados consiste en la imposición de presión hacia gobiernos, empresas y organizaciones para actuar a favor del bienestar común. El primer paso es informarse, ahora tan solo queda actuar.